buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y les doy la bienvenida a otro episodio de Español desde el Sur. Antes de empezar, les recuerdo que van a encontrar la transcripción de este y de todos los episodios en el link de la descripción. También les recuerdo que el podcast tiene Instagram. Lo van a encontrar como Edes Podcast o más fácil si buscan Español desde el Sur, seguramente lo van a encontrar. Y si les gusta este podcast, no se olviden de darle unas buenas estrellas en Spotify y de suscribirse, que así se van a enterar cada vez que suba un episodio nuevo. Ahora sí, empezamos. Para el episodio de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Paula y es ni nada más ni nada menos que mi mamá. Así que bueno, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? ¿Bien? hola, muy bien. Bueno, no sé si te querés presentar brevemente, no sé qué haces, qué te gusta hacer. Bueno, mi nombre es Paula y tal como dijo Luna, soy la mamá de Luna, pero también soy la mamá de Manuel. Y bueno, vivo en Buenos Aires, que es la capital de la Argentina. Trabajo acá también. Estoy casada con Claudio, que es el papá de Luna y Manuel. Yo soy psicoanalista y trabajo de esto hace 25 años, así que es gran parte de mi vida. Mm. Y me gusta mucho mi trabajo, pero también me gusta muchísimo viajar, muchísimo. Bueno, justamente porque te gusta mucho viajar y porque conoces mucho de viajes en la Argentina, es que te invité hoy. No sé si es una pregunta tal vez un poco amplia, pero me gustaría empezar preguntándote cuál es tu relación con el turismo en la Argentina. ¿Viajas mucho especialmente en la Argentina o también visitas otros países? Sí, viajo mayormente por Mm, Argentina desde hace muchísimos años. He visitado otros países y me encanta también porque lo que me gusta es la experiencia de viajar. Casi que no importa mucho mm, dónde, no importa. La cuestión es toda esa experiencia y entiendo por experiencia empezar a soñar con el viaje, armarlo, mirar los mapas, buscar en YouTube muchos tutoriales y cosas de otros que hayan mm, estado, pero también incluso soy de la vieja época y me gusta, tengo un atlas que es un manual de mm, mapas de la Argentina y de los países limítrofes y lo consulto mucho, me gusta mirar en el mapa las rutas, los mm. recorridos. Entonces ya eso es parte del viaje, Buscar los nombres. buscar los nombres, imágenes, de todo, Mm, a un gran trabajo que me puede llevar meses antes de ir a un lugar, porque para mí ya eso es parte del viaje. En ese sentido, la Argentina me resulta muy sencilla porque la entiendo, mm, entiendo cómo moverme, entiendo toda la experiencia de Argentina, entonces me resulta muy sencillo. Pero más allá de eso, es que Argentina es un país muy grande, es enorme, tiene una gran extensión y una inmensa diversidad, inacabable diría yo, mm, porque tenemos realmente una diversidad en paisajes que supongo que muchos países muy grandes de tamaño lo tienen, pero tampoco es tan común, digamos, que los países tengan tanta diversidad. Bueno, no sé, países de América hay mm, muchos muy mm. grandes, pero la Argentina tiene esa característica de que podés ver glaciares, pero también podés ver una puna, que es un desierto de altura, Sí. doy como los dos extremos. Entonces es como inacabable. Me pasa que a pesar de recorrerla mucho, no la siento que no la termino de conocer y siempre me queda algo pendiente Claro. y bueno, eso, por eso la elijo una y otra vez, me entusiasma, ¿no? Quiero decir, no es que me quedo por Argentina porque no puedo ir al exterior, que Mm, sí, obviamente es más caro para nosotros, pero es una elección ujú, verdaderamente seguir recorriendo la Argentina. ujú. Bueno, es que a mí siempre me quedó en la cabeza el dato de que la Argentina es el octavo país más grande del mundo, o sea, es un país gigante, pero no sé si consideramos países más grandes, por ejemplo, Brasil, Canadá, Rusia, son todos países mucho más grandes que la Argentina, y sin embargo no tienen ni de lejos la diversidad, no sé, climática o, sí, principalmente climática, tal vez topográfica que tiene la Argentina. Hay destinos turísticos para todos y para todas. O eso siento. Mm. Absolutamente. Sí, absolutamente. La verdad que o sea, no me gusta tanto hablar de otros países porque no los terminé de investigar siquiera, ¿no? Mm. Pero la Argentina sí tiene una diversidad que yo creo que si hay otro que la tiene es difícil de encontrarlo porque
como decía, tiene los glaciares bien al sur nuestro. Bueno, parte de la Argentina es la Antártida, el Mm, continente antártico, parte de la Argentina es eso, o sea, imaginen, ¿no? ujú, Lo al sur que podemos llegar a estar, pero sin llegar a la Antártida tenés los glaciares en la zona bien austral de la República. Tenemos la ciudad del fin del mundo, que es Ushuaia, que es muy famosa turísticamente mm, en el mundo, porque así se la conoce y de hecho así lo es. Si bien hay una población en Chile que es un poquitito más austral, realmente es una población, no es una ciudad de las mm, características de Ushuaia, o sea que tenemos ese mm, privilegio. Y luego muy hacia el norte tenemos La Puna, que ujú, es una región de mucha altura, de alrededor de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, mm. y eso genera otro tipo de biodiversidad Sí, parece otro mundo. muy característica, en la que podés encontrar paisajes que parecen verdaderamente de otro planeta, Ujú, no se pueden creer. Tierra de volcanes, mm, pero de lagunas de altura que están llenas de flamencos, rodeadas de pastos amarillos y montañas volcánicas que varían desde un volcán blanco a un volcán negro. Entonces tenés todo eso coexistiendo en un mismo ambiente mm, y es realmente asombroso y muy único. Pero además hay una enorme diversidad cultural en la Argentina en ese sentido, porque digamos, yo soy porteña, y uno cuando va al sur, cuando va a la Patagonia me refiero, encuentra similitudes con la gente porteña, desde la manera de hablar, ciertas costumbres. Entonces no hay tanta diferencia cuando uno va, pero cuando uno va para el norte, realmente hay una enorme diversidad cultural, porque las costumbres son muy distintas, el ritmo de vida es mm, completamente distinto. Incluso las características físicas ujú, de los argentinos en esa región son distintas a los de la Patagonia y a los de la zona central. Son mucho más visibles los rasgos de nuestros pueblos originarios, sus costumbres, sus comidas, incluso sus ujú, ropas. Entonces, eso es hermoso para mí y es una experiencia súper enriquecedora a la que nunca siento que llegue, lamentablemente, a lograr incorporarme lo mm, que quisiera, ¿no? Me gustaría tener más intercambio. mm, Incluso la forma de hablar es completamente distinta para los que estudian español y castellano más bien, y los que estudian castellano y les gusta el tonito rioplatense. Y un día van a la Argentina al norte, no van a encontrar ese acento, van a encontrar otro, pero que es argentino, ujú, absolutamente, ujú. solo que no es porteño, digamos. Sí, Así que la Argentina implica todo eso, ¿no? sí. Pensaba un poco en esto, en los reels que me encuentro en Instagram de cómo se saludan los argentinos, qué comen los argentinos, qué hacen, bueno, como temas culturales que se presentan y casi siempre el argentino es un porteño o de alguna ciudad central, no sé, grande, digo, ¿no? Como Córdoba, Mendoza, Rosario, como que está el estereotipo del argentino que en realidad es una persona que vive en la ciudad. Y en realidad en la Argentina hay cultura de norte a sur muy diferente también. Todos y todas seguimos siendo argentinas, pero bueno, es mucha la diferencia. Y siento que lo mismo pasa también con los destinos turísticos, ¿no? Como que cuando se menciona la Argentina, sí es la Patagonia, Buenos Aires con su obelisco y mucho no se habla del norte o de otros lugares, siento. Como Ujú, el punto central ujú. está puesto en la Patagonia y principalmente para los extranjeros, ¿no? Y, no sé, turistas europeos, es como vienen a la Patagonia. No sé, ¿por qué? ¿Tenés alguna teoría de por qué pasa eso? ¿Por qué no se le pone más hincapié, más importancia en el norte? ¿Te parece que está justificado como, bueno, sí, la Patagonia es única en el mundo y por eso tienen que venir? Em, la Patagonia es única en el mundo y tienen que venir. Eso no hay duda, porque si bien hay un montón de... Yo me lo he preguntado muchas veces por qué hay tanto turismo, por ejemplo, europeo en la Patagonia, que hay muchísimo. Y me he preguntado por qué, si Europa también tiene esos paisajes bellísimos, o sea, si hay algo que no le falta a Europa son lagos, montañas, bosques, no le falta eso a Europa, y sin embargo está lleno de turismo europeo. Sí. Y yo creo, y la Patagonia sigue conservando, por suerte, y espero que nunca lo pierda, Mm, su cuestión agreste, a mí me parece. Además, bueno, de que la Patagonia también es un problema
que va en la línea de lo que vos decías, Luna, que es, bueno, hay ciertas cosas que se vuelven como más paradigmáticas o hegemónicas y priman sobre otras. Porque la Patagonia es un territorio tan inmenso que tenés diversidad dentro de la Ujú, Patagonia. No toda la Patagonia es montañas, lagos mm, y bosque, mm. por el contrario, hay una enorme parte, eso es más hacia la cordillera de los Andes, pero hay una enorme parte de la Patagonia que es una estepa, es decir, una planicie donde solo crecen pastos, como llamamos en la Argentina, Sí, achaparrados. como un desierto. Exacto, es como un desierto con pastos achaparrados, se llaman, que son Ujú, bajitos, y hay ovejas y nada más, y hay un viento tremendo. Digo, bueno, es otra Patagonia. ujú, Esa no es tan conocida, y sí es conocida la cordillera. Yo creo, si tengo que decir, creo que ha tenido una mejor campaña de marketing, ujú. pero además tiene esa característica agreste que me parece que creo que no se encuentra tanto en Europa, por lo poco que estuve, por ejemplo, caminando por los Alpes japoneses, que es bellísimo y que puede ser parecido a algunos paisajes de la cordillera patagónica nuestra, nada que ver, digamos, igual la experiencia, todos son Ujú. senderos súper guiados, muy limitados, acá realmente las extensiones son inmensas y te podés perder por lugares muy, muy agrestes, los caminos todavía son off-road. Acá en la Argentina tener una camioneta 4x4 vale la pena. Te iba a preguntar justamente, ¿qué querés decir cuando decís que es agreste? ¿Qué significa agreste? Bueno, creo, me refiero a que todavía no está, podés encontrar muchas cosas que no están absolutamente intervenidas Ujú, por el humano, ujú, digamos, ¿no? sí. O si bien están intervenidas, pues si no serían inexplorables, Ujú, no se podría explorar, están intervenidas, pero por ejemplo, qué sé yo, hay caminos, las rutas principales están muy bien, son todas de asfalto, en general tenemos buenas rutas, no hay problema con eso, pero vos para ir a determinados lugares tenés que agarrar caminos de tierra, algunos con muchos pozos, otros directamente con piedra, piedra sí. viva, digamos. No todos los caminos son así, en general, de hecho, muchos no lo son, pero hay algunos que sí, son los que para mí te llevan como a los mejores destinos. Mm, Y eso conviene, yo decía, en la Argentina todavía vale la pena tener una camioneta buena, 4x4, un auto que te permita ujú, animarte a esos caminos. Y después, en la experiencia, digamos, más pedestre, cuesta hasta decirlo, pedestre, que es para el caminante, para el que va caminando. Bueno, para eso lo que tenés son muchos circuitos de trekking absolutamente increíbles que no están señalizados, pero por ahí las señalizaciones, te das cuenta que hay un camino porque está un poco la naturaleza está como aplastada ahí y por ahí tenés indicaciones que son, tenés que ir buscando en algunas piedras un círculo de color que te sí. indica que ese es el camino o una flecha, Ujú, digamos, ¿no? La verdad es que no te perdés, siempre igual es preferible ir con algún mapa incluso de trekking bajado en tu celular, porque eso, porque no son pasarelas por las que la gente va caminando en ujú, general. Entonces, realmente tenés la conexión con la montaña, con el bosque, con la montaña, realmente lo tenés, de una manera que no sentís que está intervenido. ujú. Yo creo que eso atrae todavía al turismo europeo, bueno, a mí particularmente también, a los argentinos también, los que buscamos esa cosa de un poco más exploratoria, de aventura, más virgen, Ujú, buscamos eso y acá lo encontramos sí. a full, a full. Sí, la verdad que yo, bueno, antes de venir a Japón, no había tenido experiencias de trekking en otros países. Estaba muy acostumbrada a la Argentina. Y si bien son muy lindos los lugares acá en Japón, me quedé un poco decepcionada cuando viajé en busca de naturaleza porque no está esto de la naturaleza tan viva como en la Argentina, no porque no haya naturaleza, de nuevo, Japón es hermoso, es hermosísimo, pero me falta contacto un poco más directo, justamente por lo que decías vos, ¿no? Como algo un poco más agreste, un poco menos intervenido, con un poco menos de gente también, ¿no? La Argentina es tan grande Mm. que tiene, bueno, tiene lugares muy turísticos, no sé, Bariloche, obviamente, pero también tiene lugares en los que no hay nadie y que son hermosísimos igual y no hay nadie. Así que hay eso como un turismo para todos y todas, para todos los estilos. Sí, incluso cuando decís un turismo para todos y todas, otra de las cosas que todavía la Argentina tiene en muchos lugares es la posibilidad de hacer circuitos de trekking de manera gratuita. Ujú, En algunos tenés que pagar una pequeña entrada, que es la entrada al Parque Nacional, que no realmente es accesible en general,
y digo en general porque hay otra parte de la Argentina que es exclusivamente para extranjeros, y Mm, extranjeros de cierto nivel adquisitivo, además pues es mm, carísima, como es la zona de los glaciares, el Calafate. eh, Eso es carísimo, es una experiencia turística high class, digamos. Pero en general, Bariloche está lleno de circuitos para ser gratuitos. El Chaltén, que es la capital nacional del trekking, porque al que le gusta el trekking no puede dejar de ir al Chaltén, porque ujú, es una maravilla, yo creo que única. mm, Tenés alrededor de 25 circuitos de trekking, uno más lindo que el otro, de diversa dificultad. Tenés algunos muy exigentes y otros muy sencillos, ujú, pero todos bellísimos en postales. Vuelvo a decir el nombre, el Chaltén, muy, muy al sur de la Argentina. ujú, Se lo puede combinar cuando se hacen los glaciares, porque están cerca. ujú. Bueno, y esos circuitos de trekking del Chaltén son todos gratuitos. Yo sigo revalorizando como buena argentina el concepto de gratuidad, porque me parece que si bien es difícil llegar hasta ciertos lugares, económicamente hablando, porque son lugares muy alejados, cuando uno llega puede tener las alternativas de hacer eso. Y los que viven ahí, por ejemplo, que no son turistas, pueden gozar de su lugar porque les pertenece Ujú. y lo pueden disfrutar. Y no hace falta preguntarse si uno tiene o no dinero ese día. Es Claro. más, si no lo tiene y está atravesando un momento muy difícil en la vida, porque a veces la Argentina nos tocan esos momentos tremendos, nos podemos ir a la montaña y nadie nos va a pedir nada y eso es hermoso. Ujú. Sí, es lo público también, ¿no? Digo, ¿por qué vas a cobrar por Ujú. algo que es, bueno, de todos y de todas, como la educación y la salud? Bueno, en eso también la Argentina es especial. Sí, Eh, para otro podcast. sí, eso para, sí, tengo que hacer un podcast Da para aparte. hablar mucho. Sí. Sí, sí, sería lindo, sí. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando bastante a grandes rasgos cómo es el turismo en la Argentina, ¿no? Como un turismo un poco más salvaje, agreste, como veníamos diciendo, lugares muy intervenidos, pero también otros lugares mucho más solitarios, mucho más tranquilos, hay para hacer de todo. Ahora yo quiero ir un poquito más a lo específico y te quería preguntar, bueno, no sé, a qué regiones de la Argentina fuiste? Sé que recorriste muchísimo, así que no sé si me puedes dar un resumen más o menos de a qué lugares fuiste o qué lugares te gustaron más, qué lugares valen más la pena, en tu opinión. Sí, antes que nada una pequeña Ujú, aclaración que te escuchaba recién en esta pregunta, que tal vez dimos como la impresión de que la Argentina es agreste, digamos. Y eso reduce un poco la gente que a lo mejor quiere venir. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta lo agreste, no todo el mundo puede habitar lo agreste porque necesita más o menos cierta condición física para escalar un poquito una montaña o algo así. Argentina tiene eso, pero también tiene lo otro. Digo, ujú, si uno quiere un turismo mucho más tranquilo, más cuidado, para gente con algún tipo de limitación o gusto distinto, puede hacerlo porque está muy preparada para el es turismo. verdad. Digo, y tiene ciudades, y tiene una enorme hotelería, y tiene una excelente gastronomía, y eso en cualquier lado que vos vayas. Ujú, Hay provincias un poco más preparadas que otras, pero en términos generales, si uno busca, encuentra de muy buena calidad. Y siempre hay guías, cosa que recomiendo altamente. Hay guías locales que saben muchísimo mm, del lugar, que tienen unas muy buenas camionetas, que tienen comunicación satelital y te llevan por caminos increíbles y vos estás arriba de una camioneta que maneja otro. O sea, también sí, hay eso en la Argentina sí. para poder hacer. O sea que, digo, no, que nadie se sienta que tiene que venir acá A trepar con montañas. el arco y la flecha abrirse en la montaña, Sí. porque no. Sí, es verdad y además, bueno, no tuve muy en consideración, no sé, el turismo en las ciudades, porque es algo que, no sé, yo personalmente cuando me voy de vacaciones tengo ganas de escaparme de la ciudad. Pero también entiendo que hay gente que le gusta ir a las ciudades y conocer ciudades e ir de fiesta y bueno, eso también está obviamente. Creo que en este episodio estamos como un poco sesgadas porque a las dos nos gusta más lo natural, pero bueno, también obviamente está el otro lado. Ahora sí, perdón. Sí. Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma que es la de Buenos Aires, Mm, que no es una provincia, es un distrito aparte. ujú. Tengo el privilegio de conocer las 23 provincias, de todas algo, diría yo. Wow. Lamentablemente no las conozco todo lo que quisiera. Lamentablemente no.
En realidad, por suerte voy a cambiarlo. Por suerte no las conozco todo lo que yo quisiera porque siempre puedo volver. Mm. Así que borro completamente, lamentablemente, y doy gracias a que este país es muy grande y que no me va a alcanzar la vida para terminar de recorrerlo. Mm. Pero sí conozco las 23 provincias y bueno, y las provincias estas se agrupan a su vez en regiones, ¿no? La Argentina tiene como, pongámosle así, cuatro grandes regiones, que son la Patagónica, la Central, que es más característica de llanura, pero no necesariamente, pero bueno, la zona central, que está en el medio del país, digamos, y después tiene hacia el este la zona del litoral, después tiene hacia el oeste la región de Cuyo y un poco más al norte y al oeste la región del noroeste argentino. Ujú. Cada una de estas regiones son definidas por su biodiversidad, digamos, por su característica climatológica que le imprime ciertas características a cada región. Mm. Vale la pena conocer todas, para mí, digo, qué sé yo. Son muy, 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 muy diversas, depende lo que quieras. Lo que yo creo, es que la zona del noroeste argentino y tal vez también la del litoral ofrezcan paisajes que no sean tan fáciles de encontrar en otros Ujú. lugares del mundo. Mm. La zona del litoral es una zona muy, muy verde, Ujú. cruzada por ríos gigantes Sí, muy y húmeda, ¿no? es muy húmeda, muy verde, tiene una selva tipo, creo que está mal decir selva tropical, pero bueno, tiene unas Mm. selvas intensas, Sí, con cascadas, con muchísima agua. Están las cascadas del Iguazú que las compartimos, cataratas, más este, grande todavía. las cataratas, perdón, sí, las cataratas, exacto. Las cataratas del Iguazú, que son gigantes, inmensas, son una cosa increíble, que eso Increíble. está en la provincia de Misiones. Toda la provincia de Misiones es una naturaleza Mm. exuberante y bellísima y verde y con su tierra roja Sí, y agua y bueno, wow. Todo eso es sí. el litoral. Pero además tiene regiones que son esteros. Los Mm. esteros es otro tipo de paisaje Ujú. donde tenés grandes, enormes espejos de agua, tipo lagunas, vamos a Ujú. ponerle, enormes espejos de agua donde tenés yacarés que son como cocodrilos pero más Sí. chicos. Y bueno, y ahí tenés otro tipo de diversidad único, increíble. Son una de las reservas de agua más grandes del mundo. Mm. Y la música del litoral es bellísima y bueno, y es hermoso. En mi opinión, Ujú. una de las regiones más lindas de la Argentina y que yo más recomendaría al que tiene ganas de venir a ver algo distinto es el noroeste argentino. Mm. Especialmente, bueno, Catamarca es una de mis provincias favoritas en la Argentina. No está tan explorada turísticamente, con los últimos años sí, pero Catamarca es una provincia tan grande que tiene, creo que dentro de la misma provincia, tiene 4 o 5 zonas de biodiversidad completamente diversas. Mm. Puedes tener la región de las Yungas, que es bosque muy verde, muy intenso, muy húmedo. Pero tenés la parte de muy alta, bien al norte de Catamarca, que es La Puna, que es el lugar que decía y les contaba al principio. Así que Catamarca es increíble, los colores de las Mm. montañas, En La Puna que está el campo de Piedra Pómez, ¿no? de Piedra Que Pómez. es muy famoso ese. Es muy famoso el campo de Piedra Pómez. Pero también tenés en Catamarca toda la zona del Balcón de Piscis, que es unas cosas que encontrás en altura, que ahí sí lo tenés que hacer con un guía turístico. Aun cuando tengas tu propia camioneta buena, y qué sé yo, es un lugar que siempre es recomendable ir con un guía, por lo que te va a contar y porque tienen buenos teléfonos satelitales, porque es muy en medio de la nada, Mm. digamos. Pero unos paisajes que no vas a ver en ningún otro lugar del mundo, eso es con seguridad. Tenés el Camino de los 6000, que es un camino que vas cruzando como una especie de parque gigante con muchos volcanes que sobrepasan los 6000 metros de altura. Wow. Bueno, todo eso es Catamarca. Bueno, claro, de la cantidad de cosas que tiene una misma provincia, ¿no? Es algo que yo hablo mucho con mis estudiantes europeos, por ejemplo, que para ellos viajar 3 horas es muchísimo y podés recorrer Mm, muchos países en pocas horas. Y por ejemplo, nosotras para salir de la ujú. provincia de Buenos Aires solamente, creo que tenemos como 6 horas en auto, ¿no? Una cosa así. Por lo Es menos, sí. Depende para dónde claro. salgas, pero Bueno, sí, pero es, es, sí, es increíble, las distancias que sí. maneja la Argentina es impresionante. Mm. Absolutamente, sí, totalmente. Sí, por eso tenés que, eso, es muy difícil de Mm. recorrerla, porque eso, no te alcanza a veces, tomás un día para llegar hasta un lugar de los que querías recorrer.
Eh, Otra provincia que no puedo dejar de recomendar fuertemente es Mm, Jujuy, que está bien en el noroeste argentino. Realmente yo le recomiendo al que le gusta los climas más áridos. También Jujuy tiene una parte de yunga, súper verde, pero yo quiero recomendar la otra parte. Estos paisajes recontra áridos generan ambientes completamente distintos a todo. El color de las montañas. Tenemos montañas de mm, muchos colores en una sola mm, montaña. Hay unas salinas gigantes. Hay muchas cosas que son increíbles que yo creo que de verdad no se consiguen tan fácil en otros lugares del mundo. Y después te vas a encontrar con eso, que esto sí es único, que es esta diversidad claro. cultural en la que vas a descubrir otra parte de la Argentina, otros Mm, argentinos que viven de otra manera completamente distinta, que se visten de otra manera distinta, que hablan de otra manera distinta y que en realidad, vuelvo a decirlo, bueno, son mucho más cercanos a lo que en realidad eran los pobladores de la Argentina antes de que llegaran los españoles a nuestra región y hicieran su trabajo, mm. digamos, ¿no? Sí, Entre sí, su comillas. trabajo. ¿Y estas regiones de Jujuy que recomendabas, qué nombre tienen? Así lo pueden buscar un poco más específicamente. Y bueno, Jujuy, Salta, sí, Catamarca, Tucumán, eso es el NOA, se llama NOA, que es la sigla que implica la N de de norte, O de oeste y A de argentino, NOA, noroeste Ujú. argentino. Sí, eso, bueno, Catamarca, Jujuy, La Es esa Salta, esas región. son las provincias. Dentro de Catamarca mencionaste Sí, algunas regiones de Catamarca, por ejemplo, La Puna, sí. el campo de Piedra Pómez que pertenece a Eh, La Puna, digo, mencionaste otras regiones también. De Jujuy específicamente, ¿qué recomendas? bueno, si vos estás en Jujuy, también puedes hacer algunas cosas que son Jujuy y Salta, que es una Sí. provincia que está cerca. Seguramente si te organizás puedes ser parte de de esas dos provincias. Pero de Jujuy yo recomiendo, como dije, la parte, digamos, eh, me cuesta siempre dejar algo de lado. La verdad es una dificultad que tengo porque es tan lindo y me lo acuerdo y digo, uy, esto también, pero bueno, sobre todo la parte que tiene de Jujuy que ver con la quebrada de Humahuaca, toda esa zona de la quebrada que es montañosa, árida, con cerros de colores diversos. Está ahí un destino relativamente nuevo, entre comillas, porque hace unos años que se descubrió que se llama El Hornocal, con H se escribe, horno como horno, y Ujú. cal, Hornocal, todo junto. El Hornocal, que es un lugar increíble. Después están las salinas grandes, que son unas salinas gigantes, que ahora, por suerte también, lo que se puede hacer es que, bueno, se hizo una especie de convenio entre la provincia y unos pueblos originarios que habitan muy cerquita de las salinas, que la gente puede visitar las salinas, pero tenés que entrar con un guía Muy bueno. local, que es un guía del pueblo que está por ahí cerca. Eso sí, es pago, no es muy caro, no suelen ser Mm, muy caras. Y ellos te llevan y la verdad es que está buenísimo porque te pueden introducir mucho más adentro de las salinas, cosa que hacerlo sin un guía es un problema porque la gente se mandaría de cualquier manera con sus mega camionetas o sus motos o qué sé yo a romper mm, todo y la verdad que son lugares que hay que ujú. cuidarlos más que un diamante, mucho más que un diamante, de hecho. Entonces llegás a lugares de la salina que no podés creer porque tienen unos ojos de agua donde el agua no se llega a solidificar, a convertir en sal porque tiene distintos minerales y no podés creer lo que es ese lugar. Es que es difícil de Mm, describir, tienen que buscar fotos, pero bueno. Y a su vez el dinero que cobran los guías estos lo usan para la muy comunidad bueno. en la que habitan, ya que en general nuestros pueblos originarios están bastante olvidados por por muchas de las autoridades que gobiernan Ujú, las provincias. Entonces ellos con esos dinero, digamos, se autogestionan y, por ejemplo, hicieron un ujú. hospital, hicieron escuelas. Entonces, de alguna manera me parece que está bueno que sea una manera de generar fuentes de trabajo y que el turismo vuelva a la localidad, a los pobladores. Y los pueblitos son únicos, eso es lo que Sí. pasa, que los pueblitos de la quebrada son únicos. Yo recomiendo fuertemente Purmamarca. Sé que hay un destino turístico que es muy conocido, que es Tilcara, otro muy conocido que es Humahuaca.
son como muy famosos, para mi gusto, no son tan lindos, ya crecieron demasiado, Mm. no necesariamente de la mejor manera. Hay gente que le encanta No Tilcara, tienen el encanto inicial. exacto, pero para mí, en mi gusto, que siempre es personal, me quedo con Purmamarca, que está explotado de gente. Mm. De hecho, durante el día es difícil de recorrer, por eso yo recomiendo quedarse a dormir en esos lugares, porque a las 5 de la tarde parece que hubiera salido, no sé, algo que la gente sale corriendo y se va de esos pueblos y te queda el pueblo en silencio, con unos cielos que son muy difíciles de ver en otros lugares porque no hay contaminación lumínica ni atmosférica. Entonces ves los cielos más estrellados que te puedas imaginar y todo entra en un ritmo súper pacífico, farolitos apenas prendidos, es súper seguro. Otra cosa que yo quiero decir, y que sé que muchos argentinos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo realmente creo que la Argentina es, en términos generales, siempre hay excepciones, pero es un país muy seguro, Ujú. incluso sus ciudades. Por supuesto que las ciudades más grandes, como toda ciudad enorme, es más compleja. Tenemos muchos contrastes económicos, Ujú. sociales en la Argentina y eso le genera una complejidad que lamentamos, Ujú. eh, pero eso hace que en ciertas ciudades uno tenga que moverse con un poco más de cuidado, porque puede haber arrebatos, lo que llamamos arrebatos son los pequeños robos que en la calle te pueden suceder, ¿no? Que te saquen el celular, hay que cuidar mucho los La celulares, billetera. hay que cuidar las billeteras, hay que cuidar las mochilas, las carteras, ese tipo de cosas, Ujú. sí, sobre todo en las grandes ciudades. En los pueblos no No tenés esos tenés. problemas. Esa es la magia de los pueblos. Absolutamente, absolutamente. Entonces circulás tranquilo, puedes caminar de noche tranquilo y eso es hermoso para, sobre todo para una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, encontrar eso no tiene precio. Sí, totalmente. Entonces, para vos, bueno, digamos, como la joya de la Argentina o lo que vos recomendás más fuertemente es el noroeste, digamos, provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, eso es lo que más recomendás. La Rioja es La increíble, San Rioja, Juan, pero bueno, sí, hay que elegir. sí. O sea que hasta ahora, bueno, claro, el problema es que la Argentina es muy grande. Es el problema y la bendición, ¿no? Como es tan grande, tenés todas las Ujú. diversidades, pero por otro lado, si alguien quiere venir a la Argentina, le puede resultar muy difícil Mm. decidir si, no sé, quiere hacer Ujú. el noroeste, Ujú. pero también quiere hacer las cataratas en Misiones y recorrer un poco el litoral. Bueno, eso es un viaje que va a llevar, no sé, ¿cuánto puede llevar a hacer esas dos regiones? ¿Un mes? Y ponerle un mes moviéndote en aviones, sí, puede ser un mes, sí, con un mes te alcanza para hacer esas Sí. dos regiones. O podrías hacer, por ejemplo, qué sé yo, dedicarle 15 20 días por ahí, 20 Mm. días o más a la región noroeste que tiene estas provincias que para mí hay que moverse con aéreos en el medio, sobre todo Catamarca no está al toque de Jujuy, digamos, en el sentido de que me la hago tan fácil, Sí. son distancias muy grandes. Yo recomiendo, por ejemplo, hacer efectivamente por ahí, dedicarle un tiempo para hacer San Juan y La Rioja. Se pueden hacer, tiene dos parques que están muy cerquita uno del otro, los cruza una ruta en Ujú. realidad. Y uno es el Valle de la Luna en San Juan. Ese es el nombre más fácil de recordar, no es el nombre del parque es Ischigualasto, pero como es un nombre difícil, es una voz indígena, Ujú. Ischigualasto, lo conocemos como Valle de la Luna. Y al lado, ruta de por medio, está Talampaya, que eso ya es La Rioja. La ruta esa, de hecho, es el límite entre San Juan y Claro. La Rioja. Y Talampaya es un parque completamente distinto al Sí. del Valle de la Luna. Es un parque de montañas rojas, con, bueno, una belleza. Y hay otro parque muy cerquita de ahí, que es mucho más lindo de recorrer, que se llama El Chiflón. Mm. Digo más lindo porque el Talampaya, yo tengo una crítica para hacer la Mm. Talampaya y ya me habrán escuchado todo lo que valoricé antes de cierto acceso para todos y todas. Y Talampaya es todo lo contrario, Talampaya está bastante cara la entrada, pero no solo la entrada al parque no es tan cara. El problema es que no puedes hacer nada si adentro del parque no haces una Sí. excursión, que está bien hacer excursiones para cuidar el parque, pero son muy caras, Mm. realmente son muy caras.
y podés elegir en el día una, dos excursiones como mucho. Si quisieras hacer más excursiones dentro del parque, porque el parque es enorme, tenés que dedicarle más días. Yo, la verdad, le dediqué un solo día, una sola excursión por una cuestión de tiempo. Pero bueno, el Chiflón, que está cerca de ahí, es un parque que se puede recorrer, creo que pagando solamente la entrada y si acaso, porque a veces ni eso, y lo recorres por tu cuenta con otro, bueno, con otro tiempo, con otra tranquilidad. Bueno, eso. Y después sí podés pasar ya, ¿no? A ir a Catamarca, a dedicarle Catamarca. Lo que pasa que a Catamarca solo le debieras dedicar 10 días más o menos, porque tiene distancias muy, muy grandes. Y después armar algo en Salta y Jujuy, conocer la quebrada jujeña me parece fundamental. Si tuviera que dejar, perdón por Salta, perdón, 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 pero si tuviera que elegir entre esos dos, bueno, Ujú. Jujuy. Voy a Jujuy y postergo Salta para otro viaje, visitando la quebrada, especialmente el Hornocal y las Me Salinas. encantó. Yo creo que un mes Sí. alcanza, ponele, sí. Y de ahí podés ir al litoral y hacer lo que es la zona del litoral, digamos, vamos a elegir Sí. Misiones, que es como las cataratas del Iguazú y otros lugares que tienen Misiones. Mundialmente conocido es las cataratas del Iguazú, que también se las puede ver del lado brasilero, es otra vista distinta. Yo creo que la vista argentina es un poquito más Imponente. imponente, estás como más metida al lado, estás Sí, es al que lado las de ves la... las cataratas desde abajo, ¿no? Del lado brasilero creo que las ves desde arriba y en el lado argentino Claro, las ves desde abajo, entonces las podés sí. ver en todo su esplendor, ¿no? Como están gigantes y estás al lado, como vos decís. Estás al lado aparte, las pasarelas, si no creció, si no hubo así llovidas muy, muy fuertes, que nos pasa dos Mm, veces por año más o menos, que hay llovidas muy fuertes y que hay unas mm, crecidas inmensas, arrasa con las pasarelas tremendo. turísticas, se cierra el parque de hecho, eso a veces pasa, pero si no, si están habilitadas las pasarelas, llegás prácticamente a lo de la catarata, y si no, la podés recorrer con unos Mm, gomones, unos mm. botes que te llevan y prácticamente llegan hasta abajo de la garganta del diablo, son increíbles. Yo eso no lo hice, pero lo voy a hacer. Bien, y bueno, no puedo dejar de lado la Patagonia, porque bueno, es como lo más famoso, lo más No, claro. icónico, creo, a nivel naturaleza y turismo en la Argentina. Y la Patagonia, como vos decías, es gigante. O sea, se dice Patagonia, pero bueno, también hay Patagonia chilena y Patagonia argentina, son dos cosas diferentes. Obviamente ahora vamos a hablar de la Patagonia Ujú. argentina. Yo creo que de la Patagonia Argentina sí hay cosas muy famosas. Bueno, Ushuaia, Bariloche, creo que el Chaltén y el Calafate son también muy Ujú. famosos. ¿Te parece bien como acotar las recomendaciones acá o tenés algún otro lugar así que recomiendes de la Patagonia? Bueno, no, lo que nombraste, obvio, yo amo Bariloche, siempre fantaseo con vivir alguna vez en Bariloche, lo único que me da miedo es el frío, pero en frío. Bariloche hace mucho frío en invierno. Pero Bariloche Mm, es increíble, pero no solo porque la ciudad es linda, pintoresca, qué sé yo, es muy caótica en verano. Debo decir que sí, en los últimos años se puso bastante difícil de transitar a nivel de sí, cantidad de gente, me refiero, ¿no? Muy, muy turística. Pero como es grande, es larga, Bariloche es larga, se extiende a lo largo, porque de un lado tiene lago y del otro tiene montaña, entonces no le queda otra que crecer hacia lo largo. Entonces tiene muchos kilómetros de largo. Y si vos te alejás varios kilómetros y estás, ponele, en el kilómetro 8 o kilómetro 10, o sea, son 10 kilómetros del centro, a eso se refiere, estás a su vez más cerca de los claro. atractivos turísticos. Estás, por supuesto, a 10 kilómetros Ujú, del centro, ¿está bien? Por eso depende de lo que te guste. Si a vos te gusta bajar y estar lleno de restaurantes y de comercios y de cosas, y que yo, hospedate en el centro, pero cada vez que quieras hacer una excursión, si te gusta más la parte un poco más agreste y caminar y recorrer lagos y qué sé yo, vas a tener que andar esos 10 kilómetros o mucho más en realidad, porque es mucho más hasta la ujú, entrada de los parques. Eso depende de cada uno, de lo que cada uno quiera. Y yo puedo describir, no recomendar, porque si no voy a sí. recomendar lo que a mí me gusta, que es lejos del centro. Pero bueno, Bariloche por eso también tiene esa alternativa de que te aísles un poco más. Pero si no, por ejemplo, hay un lugar que es muy, muy lindo y que no está tan terriblemente explotado, que es Esquel, por Mm, ejemplo, que está en la provincia de Chubut. Esquel es una pequeña ciudad, pequeña, no tan pequeña, digamos, ¿no? Tiene mm, de todo. Y ahí está el Parque Nacional Los Alerces, que es un parque increíblemente hermoso. Chubut es una provincia hermosa, en realidad.
Desde Esquel podés hacer algunas excursiones a un lugar que para mí es único también, pero bueno, no son los más emblemáticamente Claro. conocidos, entonces también depende de si uno quiere ir a ver lo que te muestran en todas las fotos o si tenés ganas de no, por ahí decir, sí, estuve en la Argentina, pero no estuve en Bariloche, pero conozco Chubut o conozco lo que se llama Piedra Parada y el Cañón de las Águilas, creo que se llama, de los Cóndores, el Cañadón de los Cóndores, que es un lugar increíble. Recomiendo que vean fotos, se llama Piedra Parada en Chubut. Es una formación volcánica de miles de millones de años, rarísima, en el medio de la nada de una planicie aparece una especie de montaña, piedra gigante que no entendés qué hace ahí. Y al lado de eso hay todo un cañadón que podés ir recorriendo a través de las montañas, que es una cosa increíble. Mm, Pero, por ejemplo, para llegar ahí, desde Esquel, lo que decías antes, y capaz que tenés 2 horas y media claro. para llegar, Sí. ¿está bien? Porque las distancias y después hay ruta y después empieza. Sí, y caminos de montaña. Ahí no es de montaña, pero es de ripio, o sea, es como, sí, 2 horas y media, 3 horas, Sí, por lo menos, sí, para sí, sí, llegar sí. hasta ahí. Pero bueno, eso es viajar en países grandes, ¿no? Sí, él es... Los que viven en Estados Unidos, esto no los sorprende, No, claramente. El que vive en Estados Unidos, esto no lo sorprende. Se manejan mucho más tal vez en avión, tal vez, pienso yo, no lo sé. Pero acá también podés ir de Buenos Aires a Chubut en avión, pero luego tenés que recorrerlo en auto porque no te queda otra, no tenés un avión que te lleve a Piedra sí, Parada, por sí. suerte. Ah, bueno, y sobre eso es un buen punto. En medios de transporte, ¿qué recomendás para una persona que, bueno, vamos a imaginar un turista que no viene de Latinoamérica, sino que viene, no sé, de Estados Unidos, de Europa, de lugares que están más lejos, obviamente vienen en avión? ¿Qué medios de transporte recomendás? No sé, los europeos, por ejemplo, están muy acostumbrados a viajar en tren. Yo sé que en la Argentina el tren para largas distancias, la verdad que no está muy bueno. No, tal cual. El tren para largas distancias no está bueno porque, o sea, los trenes están buenos, pero las vías están un ¿En mal estado? poco desactualizadas, Sí. desactualizadas, digámoslo Mm. así. Entonces hace que el tren vaya muy lento, pero muy lento es una experiencia, bueno, para Zen. muy latinoamericana. Es ir a, no sé, 40 kilómetros por hora, no No, sé cuánto va, pero la cuestión es que le puedes poner para hacer 1000 kilómetros, le puedes poner 30 horas, o sea, no, no hay chance, claro. no hay chance. Así que el tren no lo recomiendo. Por supuesto, aviones para llegar a los lugares más lejos, si querés ir a Ushuaia, al Calafate, a Bariloche incluso, el avión es lo más cómodo porque estás en 3 horas en el destino más lejano, de Buenos Aires a Ushuaia tenés 3 horas. Una vez que estás en esos lugares, para mí hay dos opciones. Mm, Cuando estás ya en esos lugares, vos a ese lugar llegás en avión, digamos. Y después, cuando estás en esos lugares, el que puede y le gusta, recomiendo alquilarse un auto. mm, Los alquileres de autos en Argentina, debo decirle a los europeos y a los norteamericanos, son muy caros mm, y no son autos tan buenos. mm, La verdad es que alquilar un auto en Estados Unidos o en Europa es por ahí más barato que en la Argentina y tiene mucho mejor calidad de mm. autos. Y entonces, bueno, los precios son un poco caros, los autos no son tan buenos. Pero si pueden, si tienen esa posibilidad, yo recomiendo eso. Siempre voy a recomendar un auto porque te da Una libertad. otra libertad, sobre todo para estas distancias largas, porque además se disfruta mucho. Yo disfruto mucho de ir en auto porque voy parando donde quiero y lo hago mucho. Yo veo un punto en el camino que me gusta y paro, veo un pueblo que me parece que puede estar bueno y me meto y saco mi mate y me pongo a tomar mate en el medio de la nada y para mí eso es lo más lindo que hay. Y al que le gusta eso, lo recomiendo y tiene que ir con un auto propio. Eso para hacer algunas cosas, pero otras recomiendo que en los pueblos cuando llegan y qué sé yo, pregunten por guías locales. Mm, Eso, que es gente del lugar que suele tener los medios de transporte más adecuados para hacer esos caminos. Y a veces por ahí alquilás una camioneta de estos guías locales, te llevan con su camioneta y por ahí enganchás con, no sé, si van 1 o 2 personas, pongámosle, enganchan con otros turistas y llegan a ir hasta 4 por ahí en la misma camioneta y entonces bajan costos, porque claro. te cobran por día, por camioneta, por guía. ¿Está bien? Entonces, si lo haces vos solo, te va a salir mucho más caro, pero si lo podés repartir entre varios, te va a salir más barato. Y eso está buenísimo. Eso es lo que recomiendo yo. Micros también puedes hacer, moverte en micro, ¿eh? También hay buenos micros de larga distancia. Sí, micros que es lo que le decimos como
al autobús, pero en Buenos Aires, porque en otras provincias tienen otro nombre, pero en Buenos Aires el autobús es colectivo o bondi, más bastante informal. Pero si no, si es de larga distancia, le decimos micro. Yo recomiendo los micros. Así es. Depende de qué distancia. Obviamente, si vas, no sé, de Buenos Aires al Chaltén, no sé si te recomiendo un micro, te recomiendo un avión. Pero si haces una Claro. distancia más corta, un micro nocturno, coche cama se llama, es una buena opción. Pero bueno, creo que en general, digo, viajar mucho en micro también te va a limitar en el tiempo que tenés. De nuevo, la Argentina es muy grande. Le tenés que invertir mucho tiempo, muchos días. Si vas a pasar encima mucho tiempo arriba de un transporte, yo no lo recomiendo. Lo recomiendo más para viajar, no sé, dentro de la misma provincia, de distintos puntos turísticos. Si tenés la posibilidad, alquilás un auto. Si no, y bueno, y estás dispuesto a pagar eso, tal vez un taxi entre distintos pueblos, no sé si un remis. Lo que tiene el micro es que está muy caro también y no hay a veces tanta diferencia para un viaje de larga distancia no hay tanta diferencia entre el precio del micro y el del avión. Mm, La verdad es que no hay tanta diferencia. Y nada, y te ahorras muchísimo tiempo ujú. con él. Va, no sé, también muchísimo tiempo. Siempre es relativo el del avión, porque entre que tenés que estar antes y bueno, pero te ahorras tiempo y además es más descansado, obviamente. Tal vez sí, adentro de las provincias, moverte con micros que te lleven por ahí de San Fernando del Valle de Catamarca, que es la ciudad capital de la provincia, Mm, para irte de San Fernando del Valle de Catamarca, porque no te quedás en San Fernando del Valle de Catamarca, pero probablemente los aviones lleguen ahí. Ahí sí tendrías que tomarte un micro que te lleve hasta más cerca del destino que querés hacer en Catamarca. Pero cuando estás instalado y querés recorrer por ahí distintas cosas, puede haber colectivos de línea, que son los que se mueven por adentro de los pueblos y qué sé yo. Hay de eso, es mucho más aventurero, mm, ¿eh? Está ujú. bien, tenés que estar más dispuesto a esa aventura. Si no, lo recomendable es, una vez que estás instalado más o menos en el pueblo que te sirve para de ahí recorrer distintos lugares, o tu propio auto y o las dos cosas tal vez, tu propio auto, pero algunas cosas hacerlas con un guía local. Claro. Y si no, solamente excursiones, guías locales, excursiones. Tenés también agencias de turismo si Sí, querés para hay de hacer todo. excursiones. Hay de todo, por eso depende yo prefiero llegar al lugar o ir de antemano sabiendo algún guía local Ujú. antes que una agencia de turismo. Pero porque también, a ver, es mi país, entonces yo me muevo muy cómoda, que es lo que decía antes. Me muevo muy cómoda porque sé el idioma, porque no se van a avivar tanto conmigo, porque avivar me refiero a cobrarme cualquier cosa porque me vieron hablando como turista o qué sé Sí, yo, sí, ¿no? engañarte, ¿no? Engañarme. Ujú. Y es fácil para mí porque es mi país. Cuando viajé, por ejemplo, a Japón, para mí fue re difícil armar ese viaje porque no sé el idioma, no entiendo las costumbres, no entiendo nada. Entonces es más difícil. Y yo pienso que por ahí les puede pasar lo mismo a un extranjero con armar el viaje en la Argentina. Ujú. No es tan fácil saber moverse en el medio de Catamarca con el guía local. Yo lo entiendo eso. Pero si llegas a un pueblo y preguntas en lugares, incluso los almacenes del pueblo, en los pequeños comercios del pueblo, si hay algún guía que te puede llevar a una excursión y empezás a averiguar un poquitito, le preguntás qué vehículo tiene, qué sé yo, esa información te la dan toda la gente del pueblo. Sí, y sí, es gente que también es muy amable, ¿no? Como te ayuda realmente un montón cada vez que hemos viajado a todos lados, pero no sé, creo que principalmente en el norte es como es otro ritmo de vida, ¿no? Entonces, creo que es mucho más hospitalario que lo que podría ser una ciudad muy grande, ¿no? Los pueblos, estoy diciendo. Sí, Pero bueno, la verdad, bueno, es que para hablar de la Argentina habría que dedicarle un podcast entero, digo, 8.000 episodios al turismo en la Argentina. Me quedo con mm, ganas de hablar mucho más, de muchas más regiones, sobre todo, bueno, de la Patagonia que no pudimos tocar tanto y sé que es un punto central en el turismo en la Argentina, tal vez queda para una segunda parte. Te quería hacer una última pregunta antes de terminar, una pregunta gastronómica. ujú, Vos y yo las dos somos vegetarianas. ujú. Y sé que hay mucha gente que viaja y que es, bueno, o vegetariano o vegano. ¿Cómo pensás que es esto en Argentina? ¿Pensás que es sencillo? Bueno, obviamente depende de qué lugar, pero ¿cuáles son tus impresiones? La respuesta es 100% depende de qué lugar, porque si viajas por
por la Patagonia, no vas a tener ningún problema porque es hiper turístico. Y quiere decir, el vegetarianismo y el veganismo en la Argentina están muy incorporados y muy desarrollados en términos generales. Entonces, todos los restaurantes van a tener opciones para eso. En el noroeste argentino, y ni te digo en la zona más del litoral, es mucho más difícil. Es más difícil. No Mm. es que no tengas opciones, pero es más difícil. Tal vez el concepto de vegetariano y vegano menos todavía no está tan incorporado, entonces es un poco más difícil, pero igual tenés opciones. No, no es Ujú. imposible, tenés opciones. Yo verdaderamente no soy vegana, entonces, bueno, no sé cuán difícil puede ser para un vegano, una vegana, pero para un vegetariano, dificultad media, digamos. No Siempre tanto. de nuevo, Buenos Aires todo, Buenos Aires tenés todo, o sea, todo, tenés Sí, sí, restaurantes sí, sí. especializados, bueno, es una mega ciudad muy cosmopolita. Cuanto más te alejes de Sí. Buenos Aires, sobre todo hacia la zona norte, puede ser un poquito más difícil, pero no imposible. Yo vengo de Japón y ahí sí es una experiencia mucho más compleja ser vegetariano, ni hablar si fueras vegano, bueno, volvés con Mm. 20 kilos menos, porque no morís de inanición en Volvés llorando. Japón siendo vegano, la pasás re mal, porque vegetariano ya es una Sí. experiencia un poco segregativa, ¿no? La verdad que hay algo de lo vegetariano que está muy segregado, Mm. pero bueno. Claro. Bueno, no sé si te queda algo para decir. Obviamente, seguramente tenés muchas más cosas para decir, pero no sé si hay algo, una última cosa que quieras mencionar para ir cerrando o sentís que lo dijiste todo. No, que lo dije todo, no, porque hablar de Argentina es algo que me gusta mucho y aparte que es muy largo. Nada, lo que tengo para decirles es que la disfruten en la medida de lo posible, que viajen en general con mente abierta, con los menores prejuicios posibles. Sé que es difícil porque estamos armados de prejuicios. Sé que también esta región del mundo, como otras, llevan consigo muchos prejuicios. Creo que nada mejor que hacer la experiencia para desandar esos prejuicios, que no hay que tener miedo, que los miedos nos Mm. los meten, como dice una canción de Serrat, con la leche templada y en cada canción, pero hay que hacer las experiencias aun cuando dan un poco de miedo para comprobar que en general los miedos no tienen sentido, son infundados, la experiencia siempre es otra. Eso, vengan a la Argentina porque es un lugar que uno debe conocer antes de morir. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias. La verdad que quedó muy, muy linda. Se nota que sabes muchísimo, así que muchas gracias. Bueno, no sé si tanto, pero gracias. Bueno, y con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, aunque bueno, fue una entrevista bastante larga, tengo que admitir, pero creo que le pudimos dar un enfoque interesante, ojalá que les haya servido esta perspectiva un poco menos, ¿cómo decirlo?, estereotipada, si es que eso tiene sentido. Creo que generalmente cuando se habla del turismo en la Argentina, ya sea en YouTube, en Instagram o en podcast, se suelen hablar siempre de los mismos, no sé, 3 o 4 lugares. Y de hecho, si yo hubiera tenido que hacer este episodio sola, probablemente hubiera hablado de los lugares más cliché. No sé, Buenos Aires, las cataratas del Iguazú, la Patagonia. Si bien fui al norte y es, de nuevo, es un lugar hermoso, no sabría bien qué lugares recomendar. Por eso se me ocurrió que era una buena idea entrevistarla a mi mamá, que viajó mucho y conoce mucho del país, y me parece que da unas buenas recomendaciones. De todas maneras, me sigue quedando pendiente el sur de la Argentina, la Patagonia y bueno, otros lugares que creo que merecen otro episodio, así que si les gusta la idea me pueden dejar un comentario. Hablando de comentarios, no sé si están funcionando los comentarios en Spotify. Si no se pueden comunicar por ese medio, ya saben que tienen mi mail en la descripción del episodio y también se pueden comunicar por Instagram por cualquier duda, sugerencia o comentario que tengan. Muchas gracias como siempre por haber escuchado hasta el final y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chau chau.